La primera ley de la termodinámica es el principio de conservación de la energía, el cual explica que la energía no se crea ni se destruye, solo puede transformarse o transferirse de un objeto a otro objeto. Eh, este, conocido, este tan conocido enunciado es la primera ley de la termodinámica, la cual afirma que la cantidad total de la energía del universo no ha cambiado desde su origen. Entonces, lo único que puede hacer la energía es transformarse. Un ejemplo es pasar de energía química a mecánica. Otro es transferirse de un cuerpo a otro, como hemos visto con la temperatura en la ley cero. Todos los procesos físicos del universo se plasman en esta ley, desde las luces de nuestra casa transformando la energía eléctrica en energía lumínica, hasta las plantas convirtiendo la energía lumínica en energía química, pasando por nuestras células que convierten la energía química en energía mecánica. Sin embargo, este principio también defiende que ningún proceso de transformación es 100% eficiente, es decir, que ningún sistema del cosmos se consigue que una energía de tipo A se transforma absolutamente toda en una energía del tipo B. Siempre hay una parte de energía que se pierde, y lo decimos entre comillas porque realmente no se pierde, sino que simplemente se libera. Y pues se libera en forma de calor. Todas las reacciones de transformación de energía se generan calor como efecto secundario. De ahí que este principio forma de parte de la termodinámica. Es decir, si las luces de nuestra casa fueran 100% efectivas, es físicamente posible que lo sean. Toda la energía eléctrica se transformaría en lumínica, pero siempre hay pérdidas en forma de calor. Y pues esto pasa con todos los procesos imaginables. La energía siempre es la fracción energética que se genera debido a las transformaciones que nos... Algunos ejemplos de esta ley es que puede ser, pues voy a decir seis. Uno es el movimiento de un péndulo. Otro, cuando un auto frena, pues se calientan los frenos y las ruedas del auto y el pavimento. Entonces la energía cinética del auto pues no desaparece, se convierte en calor. Otro ejemplo es cuando una pila eléctrica agota su energía química. Al frenar el automóvil, una niña meciéndose en un columpio y cuando se golpeó un martillo contra una estaca. Esos serían unos ejemplos de esta ley de la conservación de la energía. La segunda ley de la termodinámica establece qué procesos pueden ocurrir mediante la energía. La manera de hacerlo es cuantificar el grado de desorden de un problema. La ley puede expresarse de diferentes maneras, incluyendo cómo ocurre el proceso, cuándo ocurre el proceso. También puede expresarse mediante su irreversibilidad, según la dirección que tenga esta ley y todos estos procesos, según la entropía. Procesos reversibles son los procesos los cuales se pueden retroceder al grado de estar como al inicio antes de ser procesados, y los irreversibles es todo lo contrario, es decir que no pueden volver al grado inicial. La segunda ley de la termodinámica se refiere a los procesos reversibles e irreversibles y a la entropía. Esto significa que algunos procesos de la naturaleza no podrán ser reversibles, y en especial en la transferencia de calor. Un ejemplo puede ser el de la transferencia de calor de los objetos más calientes a los más fríos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuchillo, el cual, si se aprecia bien, tiene gotas de agua. Y aquí tenemos un papel pues muy caliente, como se puede apreciar. Y al cuchillo ser el objeto con la temperatura más fría en cuestión, será que el papel, que está muy caliente, va a empezar a transmitir su temperatura caliente al cuchillo. Es por eso que en unos momentos vamos a ver cómo está sin gotas de agua, o se le quitaron unas pocas. Para entender esto necesitamos saber qué es la entropía. La entropía es una magnitud física que nos ayuda a entender la termodinámica, y también nos ayuda a entender mucho qué procesos pueden ocurrir en la naturaleza y qué procesos pueden ser reversibles e irreversibles, aunque en la naturaleza ningún proceso puede ser irreversible. La cuarta ley de la termodinámica se refiere a la posibilidad de alcanzar el llamado cero absoluto de temperatura, es decir, la temperatura más baja teóricamente posible. Esta ley postula que al llegar al cero absoluto, la entropía de un sistema será mínima y constante, lo que permitiría la creación de un estado de equilibrio cuántico perfecto. Un ejemplo sería cuando tienes agua caliente y agua fría. El punto medio o el punto cero sería el agua tibia. La cuarta ley de la termodinámica es una ley hipotética que todavía no ha sido ni comprobada ni demostrada experimentalmente de manera concluyente.
Es decir, que esta ley se refiere al comportamiento de los sistemas a medida que se acercan al cero absoluto de temperatura, a los menos 273,15 grados Celsius, conocidos como cero Kelvin. El cuarto principio o cuarta ley de la termodinámica es el postulado del economista rumano Nicolas Georgescu, que afirma que la materia disponible se degrada de forma continua e irrepresentiblemente en materia no disponible de forma práctica. Es cierto que existe otra representación de la cuarta ley de la termodinámica, pero aún no se tiene comprobado nada hacia ese caso. La tercera ley de la termodinámica afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. También se puede definir como que al llegar al cero absoluto o 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y que al llegar al cero absoluto la entropía alcanza un valor mínimo y constante. La tercera ley de la termodinámica, a veces llamada teorema de Nernst o postulado de Nernst, relaciona la entropía y la temperatura de un sistema físico. Este principio establece que la entropía de un sistema a la temperatura del cero absoluto es una constante bien definida. Esto se debe a que a la temperatura del cero absoluto un sistema se encuentra en un estado básico y los incrementos de entropía se consiguen por degeneración desde este estado básico. Si bien resulta difícil alcanzar de manera cotidiana temperaturas cercanas al llamado cero absoluto, puede ejemplificarse este principio con lo que ocurre en nuestro congelador. La carne y los alimentos que depositemos allí serán llevados a temperaturas muy bajas para enlentecer o incluso detener prácticamente los procesos bioquímicos en su interior, retardando su descomposición y maximizando su vida útil. La tercera ley de la termodinámica plantea que la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto será una constante definida. Un ejemplo de eso es lo que ocurre en un congelador, que los alimentos que depositemos allí se enfriarán tanto que se ralentizarán o incluso detendrán los procesos bioquímicos en su interior. Otros ejemplos de esta ley es como al entrar a una piscina que el agua frecuentemente estará a menor temperatura, alcanzará un equilibrio térmico con nuestro cuerpo al entrar en contacto. También cuando tenemos un vaso con hielo y agua y con el paso del tiempo alcanzan el equilibrio térmico. Al abrazar a una persona a una temperatura diferente a la nuestra hasta que llega al equilibrio térmico. Y también cuando ponemos un plato en el horno, se calienta solo hasta alcanzar la misma temperatura del horno. Luego de tener el equilibrio térmico, libera la misma cantidad de calor que recibe su temperatura. Esta no aumenta más que la del horno. Espero que esto haya sido de su agrado. Por nuestra parte fue todo y espero que hayan podido entender de una mejor forma cuáles son las leyes de la termodinámica. Este documental fue hecho por alumnos de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. El equipo fue conformado por alumnos del grupo 410 de la capacitación TICS. Estos créditos van para los investigadores, los cuales fueron Eric Cueva, Alonso Leal, Edwin Citzerna, Andrés Arredondo y su servidor como editor y comentarista de este documental, Luis Fernando Rivera Lavenanta. El documental fue realizado en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas por y para alumnos de la escuela. La localización de este documental fue hecha en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, también en la casa de Alonso Leal, en casa de Eric Cueva, en casa de Edwin Citzerna. Toda la edición y comentarios fue hecha en casa de Luis Rivera, en Tijuana, Baja California.